Hola, que Dios te bendiga. Agradecemos a Dios otro día más de vida. Y quiero invitarte, antes de ver la reflexión de hoy, un hermoso video puedas disfrutar. Este video viene de la quinta región, de la provincia de San Felipe. Es una compañera que está estudiando obstetricia con Camilita. Te invito a verla. Buenos días, mi nombre es Yesilet López Castillo. Soy la mamá de Joaquín Neira, por quien se pidió la oración. Y primero que todo quiero agradecerles porque fuimos a ver una segunda opinión médica y nos fue bien. Hay esperanza para el ojito de Joaquín y no está todo perdido, ¿ya? Así que, y eso provoca de que él esté muy contento, porque estaba como muy triste al respecto, como que sin ánimos de nada, de qué hacer con el resto de su vida, porque sus sueños se le habían venido abajo. Entonces, con este nuevo tratamiento, hay posibilidad para que él sea lo que quiera, de más grande, y eso lo tiene más contento. Así que, de nuevo, muchas gracias a la congregación por poner a Joaquincito en oración. Eso, chao. ¿Cuántos hoy podemos decir gloria al Señor? Aleluya, exaltar al Señor, sonreírle al Señor, porque una vez más escucha los ruegos. Mira, esa mamita, Jessie, tiene este jovencito Joaquín de 15 años, el cual le habían diagnosticado. Mira, es tremendo este diagnóstico. Le dijeron que iba a quedar paulatinamente perdiendo su visión hasta llegar a quedar ciego. Fuerte para un jovencito de 15 que tiene muchos sueños, anhelos, cosas que quiere cumplir, y esto le trae dificultad, es difícil, tristeza, mucha tristeza a su corazoncito. Pero agradecemos al Señor por una nueva oportunidad, porque hay nuevos exámenes y esos exámenes arrojaron que sí hay esperanza, que es mínima la pérdida de vista, de visión. Entonces, mira, ¿cómo no he de agradecerle al Señor? Bendecimos a esta familia, porque también son hermanos nuestros, son familia de la fe, son hombres, mujeres que le han creído al Señor y que caminan fielmente en su nombre. Así que agradecidos del Señor, yo te quiero invitar a que podamos leer la palabra en Salmos 3, versículo del 3 al 4. Dice así: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Esta es una oración de confianza de David. Es una oración matutina. ¿Qué significa? Que es una oración de la mañana. Que nuestra oración cada mañana, al abrir nuestros ojos, sea entregarle primeramente el día en las manos del Señor, que Él nos pueda acompañar. Y sabes, es una declaración. ¿Qué significa? Que yo creo lo que estoy diciendo, estoy firme, confiado de que Él es mi escudo, de que Él está alrededor de mí, que a pesar de que pase cualquier cosa, circunstancia difícil, Él va a estar de mi parte, Él va a estar de mi lado, Él va a estar cuidándome. Y lo otro que decía, escuchas mi ruego, su oído está atento a la voz de sus hijos. Te quiero invitar a orar y decirle al Señor cuán agradecidos estamos de que Él, nuestro escudo. Señor, le alabamos con todo nuestro corazón, le bendecimos, Señor, humildemente le damos las gracias. Gracias, Señor, por escuchar los ruegos y por conceder esta petición a este joven Joaquín. Muchas gracias, mi Señor. Pero también queremos orar por todos aquellos que no tienen confianza, por aquellos que la están pasando mal, por aquellos que están siendo acechados, Señor, atribulados, y no tienen a quién recurrir, porque no le han conocido a usted. Que en esta hora, Señor, su Espíritu Santo también ahí pueda tocar su vida y alcanzarlo. Tenga compasión de ellos, Señor. En usted está la esperanza, en usted está el refugio, en usted está el amparo, Señor. Muchas gracias, mi Señor. Le alabamos con todo el corazón y le rogamos en esta hora, Señor, que pueda, Dios mío, preparar las vidas para escuchar la palabra de hoy. Sea exaltado su nombre, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar la reflexión de hoy. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Es una alegría nuevamente llegar hasta sus hogares con una reflexión de la palabra del Señor. Pero antes de ir a la Escritura, vamos a orar. Cierra ahí tus ojos donde estás. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por poder tener a disposición tu palabra, por poder aprender de ellas, ya que su palabra es la que nos guía, nos ilumina, como dice la Escritura, Señor. Ahora en este día te pido que puedas abrir nuestro entendimiento a través de la obra del Espíritu Santo y que me ayudes también, Señor, para que el autor de las Escrituras me permita compartir en este día su mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana recién pasada vimos o comenzamos con los 2 primeros versículos del libro de Hechos de los Apóstoles. Y sacamos algunas conclusiones muy importantes. Número 1, que este libro tenía un destinatario. Y dijimos que tanto el libro de Hechos como el libro de Lucas tenían el mismo destinatario. Y este destinatario era Teófilo. Teófilo, que significaba amigo de Dios o amado de Dios. Y de acuerdo a esta definición, nosotros podríamos decir que también nosotros, o este libro también es para nosotros. Porque también debemos sentirnos amados del Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que Él envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque nos ama. Lo envió para morir, para que nosotros hoy podamos tener vida. Y otra cosa que saltaba en este libro, veíamos cómo Lucas se esforzaba por recopilar la mayor cantidad de información para fortalecer en fe a Teófilo. Este Teófilo era un hombre importante dentro de Roma. Tenemos que pensar que justamente en esa oportunidad ellos tenían gente que los acompañaba. Y Lucas, me imagino, era su médico de cabecera. Así que por eso en este día deseo continuar con los siguientes versículos que vienen a continuación. Y también, ¿qué cosa importante pudimos recalcar ahí? ¿Qué cosa fue lo importante? Cuando el Señor Jesús entra a la sinagoga y le da la honra al Espíritu Santo. Porque Él dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ungió para. O sea, el Espíritu de Dios actuando en su vida le permitió hacer todas las cosas que se detallaron ahí a continuación. Ahora vamos a comenzar desde el versículo 3 en adelante. Dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Padecer significa experimentar dolor, experimentar sufrimiento. Lucas justamente aquí comienza a hablar del padecimiento o los sufrimientos que debió enfrentar nuestro Señor Jesucristo una vez que fue arrestado o apresado. Jesús ya le había advertido a sus discípulos que todas estas cosas le iban a acontecer, pero creo que en esa oportunidad ellos no la entendieron. Y eso lo podemos ver en Mateo 16, versículo 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía su futuro, sabía lo que le esperaba. ¿Cuántos anhelan saber su futuro? Con el propósito, si es algo lógicamente que no les conviene o que les es desfavorable, poder tener algún cambio, cambiar la dirección. Pero Jesús, sabiendo lo que le esperaba, no cambió de dirección. Él fue a enfrentar el futuro ya determinado por su Padre. Él cumplió la voluntad de su Padre. Incluso cuando Jesús hace esta declaración, uno de sus discípulos, Pedro, se opone. Lo llama, dice, aparte, y comienza a reconvenirle. Comienza a decirle: ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. ¿Dónde tenía la vista Pedro en ese momento? Ese momento,
Pedro estaba viendo lo que lo estaba rodeando, lo físico, lo terrenal. Pero Dios le dice, no, Pedro. Incluso Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios? Le estaba diciendo, es más importante lo que va a acontecer una vez que a mí me pase esto, que lo que yo voy a sufrir ahora. Sin desmerecer, por supuesto, todo el sufrimiento, todo el dolor que tuvo que padecer nuestro Mesías. Continúa ahí el versículo número 3, estamos todavía, y dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se presentó significa que se dio a conocer, que se les apareció. Y no solo fue una aparición de un día, ni de 2 días, ni de una semana. Fueron apariciones durante 40 días que estuvo dando testimonio de su resurrección. Vamos a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10, habla ahí de las mujeres en la tumba. En Marcos 16, 9 y 10, cuando se le aparece a María Magdalena, de la cual dice la Escritura que había sacado 7 demonios. También en Juan 21, del 1 al 23, cuando se le aparece a los discípulos que estaban pescando. Y también ahí en Marcos 16, 12, a estos 2 hombres que van camino a Emaús. Y también justamente el apóstol Pablo enumera otra cantidad de apariciones que realiza nuestro Señor Jesucristo una vez resucitado. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Corintios, capítulo 15, del versículo 5 al 8. Dice así, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Abortivo significa algo caído o fuera de tiempo. Pablo está diciendo a mí como abortivo, como algo que no tenía por qué estar dentro de sus propósitos, que no merezco estar donde estoy. Dice, a mí también se me apareció. Continuamos ahí en el mismo versículo, dice, con muchas pruebas indubitables. Indubitables significa pruebas contundentes, aquello que no se puede poner en duda. Para ejemplo de ello tenemos Juan 20, 27. Dice así, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué más prueba que esta? Recuerden que él no estaba cuando se apareció la primera vez. Dijo, si yo no meto mi mano ahí, no lo voy a creer. Y Jesús le dice, a ver, ven, acércate. Esta es una prueba contundente. Por eso le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Tenemos esa seguridad. ¿O tú crees que Cristo aún está en la cruz? ¿O crees en ese Cristo resucitado que se estuvo apareciendo durante 40 días? Acá dice, incluso ahí en esa oportunidad nos relata el apóstol Pablo que se le apareció a 500 hermanos. ¿Qué otra prueba necesitamos? Recuerden que el autor de este libro lo que está realizando es una recopilación de toda la información. Tiene que haber sido por boca, porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, para llevar esta información a Teófilo para fortalecerlo en la fe. Continuemos ahí, dice, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Qué importancia tienen estos 40 días en los cuales el Mesías estuvo apareciéndoles a sus discípulos? ¿Sabes? Moisés estuvo en la presencia del Señor 40 días antes de recibir la ley o la instrucción. Éxodo 34, 27 al 28 dice así: Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Esto es importante, después lo voy a tocar.
he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Eso es, esos 40 días Moisés recibe el pacto. Recibe ese pacto de los 10 mandamientos, o la alianza en la cual Dios hace esta alianza con Moisés y con el pueblo de Israel. Esos 40 días que estuvo Moisés en la presencia de Dios recibiendo este primer pacto, fue escrito sobre piedras. Ahí fue escrito, sobre tablas de piedra. Ahora Jesús, en estos 40 días que se le está manifestando a sus discípulos, que se está apareciendo, que está trayendo evidencias contundentes, fehacientes, sin lugar a dudas, es el nuevo pacto. Este nuevo pacto que Él realiza, esta nueva alianza, ya no escrita en tablas de piedra, sino en corazones. Y este pacto nos habla de este segundo pacto que Dios realiza a través de su Hijo Jesucristo mediante el derramamiento de su sangre. Durante estos 40 días Él estuvo instruyendo a sus discípulos acerca del reino de Dios, de este tiempo que iban a comenzar a vivir. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón de todo creyente. Ese es el reino de Dios, el reino de Dios. Porque si tú conoces o reconoces a Dios como tu Señor, tú vienes a ser un súbdito de Él. Y el reino de Él pasa a ser tu reino. Él es nuestro Rey, al cual debemos seguir y debemos aprender de Él. Continuemos. Ahí en el versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Primero vamos a ver, aquí hay una ciudad muy importante. Hay una ciudad que es peleada por 3 religiones. Jerusalén. Jerusalén en la actualidad se conoce como ciudad de paz. Pero antiguamente esta ciudad era de Salem, y dicen algunos comentaristas que ese Salem pasó a llamarse Shalom, que significa paz, y por eso ahora es conocida como ciudad de paz. Pero esta ciudad de Jerusalén tiene mucha importancia. También fue conocida como la ciudad de David. Él la fortificó e hizo la capital política de su reino. También David llevó el arca de la alianza a ese lugar. También se reconoce ese lugar donde Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado. Y también Salomón construyó el primer templo en el monte Moriah, donde se le atribuye en el tiempo de hoy que se encuentra el domo de la roca. Y Moriah está ahí en Jerusalén. Por eso es importante entender esto. Jerusalén, la ciudad del gran rey. Continuemos, porque ahí mismo nos dice la Escritura que ellos esperaran la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Jesús les dice: vayan, vuelvan, o que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Continuemos. 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizar significa sumergir o hundir. Eso significa bautizar. Pero este bautismo o el bautismo de Juan el Bautista no es el primer bautismo. Ya existían otros bautismos. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cuando nos habla de la doctrina de bautismo, nos está diciendo de la instrucción, de la enseñanza de los bautismos. Y rudimentos tiene que ver con un principio, con algo básico, elemental, para comenzar algo. Eso tiene que ver. De hecho, el bautismo tiene que ver con esto, con un nuevo comienzo. Mira, yo me atrevería a decir que el primer bautismo comienza con el arca de Noé. Cuando todas esas personas padecen y esa generación que sale tiene un nuevo comienzo. Entonces, ahí la palabra nos dice que ya se hablaba de bautismo, porque se habla de bautismo, se está diciendo en plural. De acuerdo a esto, antes de que Juan el Bautista comenzara a bautizar, ya existían más bautismos. Tenemos el bautismo como seguidores de Moisés. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 10 del 1 al 2. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Después tenemos el bautismo como un ritual religioso, en los cuales los sacerdotes tenían que entrar como unas piscinas y lavarse para poder oficiar, si no, no lo podían realizar. También ahí hablamos justamente, y aquí podríamos decir que entra el bautismo de Juan el Bautista. ¿Y qué simbolizaba o qué representaba este bautismo? Este bautismo era para arrepentimiento. Pero y después viene el bautismo de Jesús. Hechos 19 del 4 al 5 dice: y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, es el bautismo de Juan el Bautista, diciendo al pueblo que creyere en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí tenemos otro bautismo. Dice: mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ese es el bautismo que le está hablando Jesús, la promesa del Padre. Entonces, esta es la promesa. ¿Y cómo lo había declarado? Porque dice el Señor que ya le había hecho mención, que vendría este bautismo. Y eso lo encontramos en Juan 14, 26, por ejemplo. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso nos está diciendo el Señor Jesús. Les ordena a sus discípulos que se queden, les manda que se queden en Jerusalén por su propio bien. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa del Padre. Lógicamente ellos no sabían cuánto tiempo tenían que esperar, pero nosotros hoy ya sabemos que el tiempo que tuvieron que esperar para que descendiese la promesa del Padre fueron 10 días posteriores ahí, ¿cierto?, a su ascensión. Ahora, ¿qué hacían ellos en este tiempo? Ellos oraban, ellos estaban perseverando juntos, unánimes, en oración, dice la Escritura, y viene la presencia de Dios. Esa es la promesa, ese es el bautismo que Dios lo declara acá. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros podemos ver algunos beneficios que se obtienen cuando el Espíritu Santo viene, cuando este cumplimiento, y insisto, como la primera vez les dije, no estoy hablando del Espíritu Santo que te sella, que te guarda para el día de la redención, que te declara como propiedad de hijo. Estoy hablando de este Espíritu que viene sobre ti, este poder sobrenatural que te capacita para ir más allá, para tener una mejor relación. Y mira lo que te trae, dice, este cumplimiento de esta promesa. Dice, Él les iba a enseñar todas las cosas. Incluso la misma Escritura nos dice que llegará el tiempo que el Espíritu Santo no será necesario que nadie nos enseñe, porque el mismo Espíritu nos enseñará todas las cosas. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Les iba a recordar todo lo que Jesús les había enseñado.
no solo Él te va a enseñar, sino que también te va a recordar. Y también les dice que el Espíritu Santo que iban a recibir iba a tener el nombre de Consolador. Y Consolador significa alguien que es llamado al lado de uno para prestar ayuda. Eso es Consolador. Alguien que es llamado a estar contigo para prestarte ayuda. También significa que te defiende, que es tu abogado, que te socorre, que te consuela. Mira lo que le está diciendo Jesús. Yo quiero que podamos hacer énfasis en esta mañana en esto. Cuando el Señor Jesús les dice, ¿cierto? En el fondo que les conviene que se vaya, porque si no, no vendría el Consolador. Y aquí estamos viendo las cualidades de este Consolador. Uno que les iba a enseñar, otro que le iba a recordar y otro que iba a estar con ellos siempre para prestar ayuda, que iba a ser su defensor, su abogado, que los iba a socorrer, que iba a consolarlos. ¿Y dónde deberían ellos esperar la promesa? En Jerusalén. Versículo 6. Entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sabes que cuando leía esta parte yo decía, estos no podían estar más perdidos. Mira lo que le estaba hablando el Señor. Le estaba hablando de la promesa, de lo que significaba la promesa, de las cualidades que traería esta promesa. Y ellos, ¿dónde ponen su vista? Estaban totalmente perdidos. Disculpa esto, pero yo los considero hasta que estaban desenchufados con lo que Dios estaba enseñando en ese momento. Estaban más preocupados por la restauración física, y pone atención, de Israel. Porque eso le preguntan, ¿restaurarás? En el fondo le está diciendo el reino de Israel. A ellos no les importaba el mundo, a ellos no les importaba nada más. A ellos les importaba una restauración física. Los vemos acá, los discípulos, solamente enfocados en lo temporal, no en lo eterno. También vemos que el foco de ellos ni siquiera eran las demás personas, era solo Israel. Una restauración física, un gobierno terrenal. ¿Y cuántos, amados, en este tiempo estamos más quizás enfocados en las noticias que en el reino del Señor? Estamos más preocupados por lo que está aconteciendo aquí a nuestro alrededor que por el reino de Dios. ¿Cuántos más estamos preocupados por las cosas que acontecen a diario, por los temores, por las cosas que dicen, las noticias que vienen? Pero el Señor te dice, enfócate, enchúfate. El reino de Dios, dice, se manifestará una vez que el Espíritu Santo venga con poder sobre ti y te va a enseñar, y te va a recordar, y te va a acompañar, y va a ser tu abogado, va a ser tu socorro, va a ser tu ayuda. Eso no está diciendo. Ellos, en cambio, esperaban esta restauración física. Todos podemos, amados, pasar por esto. Y quizás anhelar más esto. El reino, a lo mejor tú anhelas esto, así como ellos anhelaban la restauración física de Israel. Tú a lo mejor anhelas una restauración en tu vida familiar, personal, no sé. Yo no digo que no puedas hacer y puedas, sí, pídelo. Pero te digo que lo más importante es que el Espíritu de Dios esté en ti. Porque ese te va a fortalecer para restaurar todo lo que está a tu alrededor. Ahora, a ellos no les importaba, como dijimos, tanto el Espíritu de Dios, ni lo que Dios o Jesús le estaba contando. Estaban poniendo más atención en sus cosas personales. Versículo 7 les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El saber cuándo acontecerán estas cosas a ustedes no les debe importar. En el fondo les dice Jesús, menos preocuparse, porque todas estas cosas están bajo la autoridad de mi Padre. Todas estas cosas. Por eso les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos. ¿Qué te preocupa de los tiempos? ¿Cuándo viene Cristo? No importa. Tú preocúpate de tener comunión con Cristo, para que cuando Él venga, nos acerquemos a Él, dice la Escritura, no avergonzados, en plena comunión con Él. No te preocupes si viene hoy, si viene mañana. Prepárate como que hoy pueda venir, pero no vivas afanado en eso. Preocúpate por tener una buena relación con su presencia, con el Espíritu de Dios. Entonces Jesús le dice, no se preocupen por esto, si esto está bajo la autoridad de mi Padre. Versículo 8, el último versículo, y dice así, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor Jesús ahora los enfoca. Dice, a ver, olvídense de la restauración física de Israel. Esto es lo importante. ¿Qué es lo importante? Que ustedes van a recibir poder. ¿Poder para qué? Poder significa o viene del dunamis, que es de donde viene la palabra dinamita, que es el poder que Dios dio a los apóstoles. Y este poder te es la capacidad para hacer algo. La capacidad significa que este poder que viene sobre ti te capacita para hacer la obra del Señor. Prepárense, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora viene la tarea, porque ¿qué sacas con tener poder si no lo empleas? ¿Qué sacas con tener el Espíritu Santo o anhelar el Espíritu Santo si no lo usas? Y si no lo usas en lo que Dios ha determinado que debe ser usado. ¿Y cuál era ese uso? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabes que testigo viene de una palabra martis, que en el fondo significa mártir. Y esto significa, le está diciendo Jesús a sus discípulos, preocúpense, porque el convertirse en mis testigos significa que ustedes van a estar dispuestos hasta la muerte o hasta morir. Recordemos que el primer mártir fue Esteban. Ese fue un testigo. Eso significa ser testigo. Testigo significa ser un mártir, estar dispuesto a dar la vida por la fe en Jesús. Entonces por eso Jesús les dice, oye, es más importante que restaurar Israel, lo importante es la capacidad que ustedes van a tener, la valentía que ustedes van a tener para enfrentar todas las adversidades. No le está diciendo, yo les restauro Israel y ahora vayan y me sirvan, que es mucho lo que esperan. Señor, arréglame el matrimonio. Señor, arregla mi familia. Señor, trae mis hijos y ahora yo te sirvo. Señor, sáname y te sirvo. No, Dios dice, no, es el Espíritu el que viene sobre ti y Él es el que te capacita. En esa condición que estás, en esa situación que estás pasando, puedes servirle, porque no eres tú quien le sirve. Así como Jesús dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso puedo hacer esto. Entonces, cuando viene esta promesa, cuando viene el Espíritu Santo, no es que mires en menos lo que te acontece, no es que no te preocupe lo que te pasa, sí, pero hay algo mayor en ti que te apasiona y te lleva más allá. Y lo que te importa es hacer la obra de Dios y convertirte en un testigo del Señor. La Escritura entonces claramente nos está diciendo, Él con su sangre, Esteban, dio testimonio de la verdad de Cristo. ¿Cuántos, amados, necesitamos ser enfocados por Dios en estos días? ¿Cuántos están pidiendo la restauración de Israel en sus vidas? ¿Cuántos están pidiendo terminar una carrera para servir al Señor? ¿Cuántos están pidiendo encontrar la pareja para servir al Señor? ¿Cuántos están pidiendo encontrar un buen trabajo por servir al Señor? Pero Dios te dice, no te preocupes de eso. Eso está bajo mi autoridad. Yo lo que te estoy diciendo en este día, que vas a recibir poder para que me sirvas, para que seas mi testigo. Eso te está diciendo el Señor. El Mesías le habla de los beneficios de recibir el Espíritu Santo. Pero sus ojos estaban más preocupados de lo que estaba aconteciendo, de lo que ellos querían alcanzar, de lo temporal, de lo terrenal, de un reino físico, y totalmente ajenos al reino que desciende del cielo, la Jerusalén celestial. Resumamos en esta hora para terminar los beneficios de recibir el Espíritu Santo que te capacita. Insisto, no estoy hablando del sello, que iba a traer este cumplimiento de esta promesa. Les iba a enseñar todas las cosas, les iba a recordar lo que el Mesías les había dicho. También dice que el Espíritu Santo iba a recibir este nombre de Consolador, el que es llamado para estar a tu lado, para prestarte ayuda. También que significa tu defensor, tu abogado, uno que te socorre, uno que te consuela.
Y ya agrega ahí el Señor y dice, y también esto significa que vas a tener dunamis, vas a tener poder, de donde este poder te capacita para hacer mi obra. ¿No será más importante esto? ¿No será más importante pedirle al Señor que venga esto sobre nuestras vidas y nos capacite para hacer su obra? Así que en esta mañana deseo hacer un llamado, en primer lugar, a todos aquellos que aún no han sido sellados con el Espíritu de Dios, porque no son sus hijos, el sello es para sus hijos. Así que si tú en esta mañana y el Espíritu Santo te convence, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí para que recibas este sello. Padre, oro por todos aquellos que en esta mañana te reconocen como el Señor de su vida. Te piden perdón por todos sus pecados y te pido en el nombre de Jesús que tu don venga sobre ellos, Señor, y puedan en este día recibir el sello de tu Santo Espíritu. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar por la iglesia y por todos aquellos que solamente, quizás, como dijimos, se quedaron en el sello y hoy quieren servir al Señor, pero están desenfocados, están desenchufados. Como hijos de Dios tenemos una tarea. Jesús aquí la declaró plenamente. No se preocupen por la restauración de Israel. Preocúpense por lo más importante. El Espíritu de Dios va a venir sobre ustedes y los va a capacitar para hacer su obra. Si tú quieres ser capacitado para hacer la obra de Dios, esto es para ti. Si tú pones tus prioridades hoy en orden y dices, Señor, lo más importante es tu reino, esto es para ti. Y te voy a pedir que ahí donde tú estás, puedas poner tu mano ahí en tu corazón y en este día, si realmente así lo deseas, porque Dios no obliga a nadie, que el Espíritu Santo pueda venir, ministrarte en esta mañana, ordenar las prioridades en tu vida y pueda servirle a Él. Y deja todo en sus manos. Porque cuando tú dejas todo en sus manos, nosotros descansamos. Porque es Él el que comienza a hacer la obra. Y cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, toda nuestra confianza, nuestra vida, toda nuestra confianza en Él, las cosas se ven totalmente diferentes. Permíteme orar. Padre, oro por todos aquellos que hoy en esta mañana dicen, Señor, no quiero aún que restaures mi reino. O si tú quieres restaurar el reino en mi vida de Israel, ya es cosa suya, Señor. Pero lo prioritario, lo más importante, Señor, es que yo quiero que esa promesa que fue desatada por usted a sus apóstoles, también hoy me pueda alcanzar. Y así como tantas veces en la Escritura vemos cómo los discípulos fueron reavivados por el poder de tu Santo Espíritu, te pido que en este día usted pueda reavivar a través de la obra del Espíritu Santo a todos aquellos que hoy le anhelan, que sienten, Señor, que sus vidas espirituales están pasivas, están dormidas, Señor, que se han amoldado al sistema, Señor, que Dios no ve más que esto, que en el nombre de nuestro Señor Jesús hoy se levanten y reciban ahí donde ellos están la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud, Señor, de tu hermosa presencia, la plenitud del Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, que hoy venga, los fortalezca, los renueve, los levanten, Padre, se sacudan de toda monotonía, se sacudan, Dios mío, de querer reconstruir solamente, Dios, simbólicamente ahí el Israel en sus vidas físicos, sino que hoy se levanten y se levanten a construir un mundo eterno, un mundo espiritual, Señor, en cada una de sus vidas, en sus familias, Señor. Padre, oro en esta mañana para que tu bendita y hermosa presencia se desate sobre cada hogar, sobre cada familia que hoy se dispone, Señor, y te dice, Señor, quiero darle prioridad, Señor, a lo eterno. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es. Que tengas una muy bendecida semana.